y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La NTV dice: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Vamos a orar. Tus leyes son maravillosas, con razón las obedezco. La enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. Abro la boca y jadeo, anhelando tus mandatos. Ven y muéstrame tu misericordia, como lo haces con todos los que aman tu nombre. Guía mis pasos conforme a tu palabra, para que no me domine el mal. Rescátame de la opresión de la gente malvada. Entonces podré obedecer tus mandamientos. Mírame con amor. Enséñame tus decretos. Torrentes de lágrimas brotan de mis ojos, porque la gente desobedece tus enseñanzas. Padre bendito, Dios, este es nuestro sentir. Jadeamos por tu palabra, como si fuera agua fresca en medio de este desierto. Anhelamos tu palabra, Dios, y nos sometemos a ella porque es maravillosa. Hemos comprobado que al tomar decisiones y vivir separados de tu palabra, separados de ti, no nos ha ido bien. Y por eso te pedimos, como si fuéramos bebés, como si fuéramos niños pequeños: tú eres Dios y tienes la capacidad de alumbrar nuestra mente, nuestro entendimiento. Tú tienes la capacidad, bendito Dios, de enseñarnos, de hacernos entender hasta las cosas más profundas y más complicadas, las cosas eternas, lo que tú enseñas en tu palabra. Bendito Dios, es verdad, si este mundo se hubiera sometido a ti, si este mundo se sometiera a ti, si las personas, si las iglesias se sometieran a tu palabra, todo sería diferente. Y por eso muchas veces lloramos, porque experimentamos un mundo que se alejó de ti, porque experimentamos, Dios, una vida que constantemente se está rebelando contra ti. Por eso en esta mañana te pedimos: habla nuestro corazón. Danos esa capacidad, que no salgamos de este lugar y no salgamos atravesando esas puertas sin la esperanza que da tu palabra, sin el poder que da tu Espíritu Santo a través de tu palabra, sin la renovación que sucede, Dios, cuando somos expuestos a tu gloria y a tu palabra. Bendícenos, Padre. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Líbranos del mal. Recordamos, estamos terminando esta oración del Padre Nuestro, estamos dentro del contexto del Sermón del Monte. ¿Y qué es lo que está haciendo el Señor Jesús? Piensa en el ambiente que había. Recordamos, había romanos, había pecadores, como les llama la Escritura, esos cobradores de impuestos, los publicanos. Había personas de todo tipo, personas en condiciones de humillación, personas temerosas que veían a un soldado romano y se angustiaban porque los podían matar, porque a las mujeres les podían hacer daño, porque podían abusar y podían robar. Estamos en medio de un ambiente donde había judíos que se habían cansado de la violencia, que se habían cansado de lo que estaban viviendo y se volvieron a esa secta de los celotes. Había gente que estaba tan enojada, tan ansiosa de lo que vivían en su diario, en su vida cotidiana, que estaban llenos de deseos de venganza. Y el Señor Jesús les está hablando del reino. El reino se está estableciendo. El reino de Dios Jesús lo vino a establecer.
Las personas estaban oyendo un nuevo reino, un rey que viene a vencer a los romanos, un rey que viene a enseñarnos la justicia, un rey que viene a traernos paz. O eso es lo que decía Jesús. La gente tenía que pensar y tomar una decisión. ¿Realmente es Jesús ese rey? ¿O seguiremos nuestra vida? ¿Realmente es ese rey que va a traerme paz y va a cambiar mi vida? ¿Tiene el poder Jesús de cambiar mi vida? ¿O vamos a seguir igual? Eso es lo que estaba en juego. De eso se trataba ese momento, de eso se trata la Biblia, y de eso se trata creer o no creer en Jesús. Y Jesús les está enseñando a orar. ¿Y se acuerdan? Dijimos, es una oración que se consideraba una oración necesaria para cada cuándo. Para cada día. Cada día el Padre Nuestro toca los puntos o las palabras o los tópicos o los temas necesarios para vivir dentro del reino de Dios. Y si vivo dentro del reino de Dios, puedo esperar la victoria, puedo esperar paz, puedo tener esperanza, puedo vivir en santidad agradando a Dios y saber que Dios va a obrar su poder en mi vida. Entonces Jesús está terminando esta oración. ¿Y de qué les habló? ¿Se acuerdan cómo lo que les dije? La NTV lo dice así: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. No nos dejes caer en la tentación, dice la Reina Valera 60, sino guárdanos del mal o líbranos del mal. Entonces, ¿qué está enseñando Jesús? ¿Cuál es la idea? El Señor Jesús está enseñando que dentro de la oración diaria, les está diciendo, dentro de su oración, dentro de su momento de intimidad con Dios, ustedes deben pedir también protección, ayuda, libertad. ¿Protección sobre quién? ¿O de quién? Del maligno, del mal que los rodeaba, pero también ayuda para vencer la tentación. Jesús está enseñándoles a esas personas, pueden vivir en victoria. ¿Cuál era el propósito? Imaginen a Mateo. Mateo está escribiendo y Mateo trata de enseñarle y recordarle a todas las personas, cada momento dentro del Evangelio de Mateo, que Jesús es el Rey, que Jesús vino a establecer un reino y que el reino de Dios es real, ya es una realidad. ¿Dónde comienza el reino de Dios? Al día de hoy no se ha consumado, pero es real. ¿Dónde comienza el reino de Dios? En el corazón. El mundo no ha cambiado. Y el mundo, este mundo que vemos, el mundo que conocieron esas personas, va a la destrucción, porque se rebeló contra Dios, entró el pecado. Dios no quiere poner parches, Dios no quiere así como medio sanar el mundo. Dice la Biblia, va a ser ¿qué? Cielos nuevos y tierra nueva. Y Dios está rescatando personas de todo tipo, de cualquier condición, para que entren en ese reino, en ese mundo nuevo. La mayoría de las personas van a rechazar el reino. La mayoría de las personas dicen, a mí Jesús no me interesa. Judas, al final del ministerio de Jesús, ¿qué hizo? Fue y lo vendió por 30 monedas de plata. Mira, dame lo que vale un esclavo. Para mí, Judas pensó, para mí Jesús fue el peor error de mi vida. 3 años y medio de mi vida los perdí siguiendo a ese hombre. Y para mucha gente Jesús es una derrota, es una pérdida de tiempo. Cada uno toma su decisión. Al final, sabemos, dice la Biblia, al final, ¿quién vence? Bueno, ¿quién ya venció? Jesús. Y la victoria de Jesús no solamente va a ser consumada en esos cielos nuevos y esa tierra nueva a partir del milenio, sino que comienza en nuestras vidas. Y eso es lo interesante para nosotros en el día de hoy. Entonces Mateo tiene el propósito de enseñar. Hoy podríamos pensar, aprender lo importante que es orar cada día, no a veces. Importancia de orar cada día y dentro de nuestra oración pedirle a Dios, ¿qué dijimos? 2 cosas: ayuda para vencer la tentación y ¿qué más? Protección contra todo tipo de mal.
Ya dijimos o ya hablé de la atmósfera, el ambiente que había. Había mucha animosidad. Tristes, deprimidos, enojados, deseosos de venganza, personas abusadas, personas desesperadas, los abusadores. Había todo tipo de personas. Ese es el ambiente que había en ese momento. Tenemos que considerarnos y pensar, ubicarnos en ese momento para que podamos traer la aplicación oportuna a nuestra vida. ¿Qué dice la Escritura de Dios, de la divinidad en este verso 13? Jesús está orando al Padre. ¿Estamos de acuerdo? Jesús está orando al Padre y Jesús le está diciendo a las personas así, 01. Dije, caray, llevamos un minuto. 01. Ok, Jesús está orando al Padre y le está enseñando a las personas a orar al Padre. Jesús les está enseñando a las personas a pedir protección divina. Jesús termina su oración adorando a Dios. Jesús le habla a una audiencia de personas abusadas, afligidas, pecadoras, malas, que vivían sin esperanza. ¿Por qué? Porque el mundo era malo. Sí. ¿Por qué vivían de esa manera? La razón principal no es por el mundo, es porque se habían alejado de Dios, es porque no consideraban a Dios en sus corazones. ¿Por qué el día de hoy podríamos decir vivo sin esperanza, vivo triste, vivo enojado, vivo atado al pecado? No es por culpa del mundo. El mundo solamente opera sí, destruyéndonos, pero sacando lo que hay realmente en nuestro corazón. En la medida que yo me aleje de Dios, en esa medida voy a vivir sin esperanza y voy a vivir a merced de lo que es este mundo. ¿Qué podemos observar de las personas? ¿Qué había en medio de esas personas? Todas esas personas habían experimentado momentos de tentación, igual que nosotros. ¿Quién no ha experimentado un momento en que hemos sido incitados al pecado? Que prendes tu teléfono y abres las noticias y te sacan una foto de una mujer en poca ropa, te sacan el vino, te sacan es que la fiesta, o te sacan algún tipo de música, o te enseñan cosas que en tu corazón despierta codicia. Y que dices, es que yo las quisiera tener, pero no las tengo, pero entonces a lo mejor, ¿y si me robo algo para conseguir esto? Todas esas personas, imaginen, viven en una pobreza extrema, y si podían y veían algo mal puesto, se lo quedaban, porque a lo mejor nunca lo iban a conseguir, porque tampoco había mucho trabajo, porque aún los pescadores, como sabemos en el caso de los apóstoles, no siempre pescaban. Todos habían sido incitados a desear lo malo. Todos habían sido expuestos, como les mencioné, a situaciones peligrosas que alteran el corazón. Una persecución, si tienes enemigos, si cerca de tu casa, en tu traslado al trabajo, dentro del trabajo, si en algún lugar alguien te persigue o te busca mal, ¿qué pasa en tu corazón? ¿Estás tranquilo? ¿Estás en paz? ¿Te sientes contento? No, vives oprimido, vives alterado. ¿Quién no había experimentado dentro de estas personas opresiones satánicas? ¿Se acuerdan ustedes? El libro de Hechos nos habla y nos dice que era tan común en muchas de las provincias romanas la posesión demoníaca, o que hubiera personas atormentadas por demonios, que había hasta, ¿cómo se llamaban? Se me fue la palabra. Exorcistas ambulantes. Están poniendo atención, qué bueno. Exorcistas ambulantes. O sea, tú ibas por el tianguis y de repente estás comprando tu verdura, estabas comprando comida, estabas negociando y por ahí veías un letrero: se sacan demonios a domicilio. Se ríen, pero eso es la verdad, eso es lo que había, ¿sí o no? Ese es el tipo, o sea, ¿quién? Y piensen en este momento. ¿Quién de nosotros no ha experimentado un momento en el que estás tú aparentemente comiendo tranquilo con alguien y de repente ¡fum!, te sientes como nervioso, te sientes como triste, como que estábamos bien, ¿no? O sea, como que te acuerdas de algo que te causa tristeza, o estás trabajando y así como que
pero ¿y a dónde voy a llegar? Y empiezas a pensar cosas que no te llevan a glorificar a Dios, sino que te llevan a sentirte triste, a enojarte, a deprimirte, a angustiarte, a decir, no, es que no tiene caso. Hace algunos días, no sé si ustedes vieron una noticia de una artista, no sé, japonesa, oriental, una muchacha que dejó una nota donde decía, no culpen a nadie, pero me cansé de vivir. Ya no hay nada para mí en esta vida y seguro Dios va a entender y seguro voy a estar bien y Dios me va a aceptar porque ya no tengo nada que hacer en esta vida. Y se suicidó. Tú dices, 30 años, 20 años, con ese tipo de pesares, ¿por qué esos pensamientos llegan a la mente? ¿Por qué la gente empieza a consumir drogas? Porque vivir en este mundo, como estábamos viviendo, a veces se vuelve difícil. Es más fácil agarrar una botella, te pierdes y yo no sé, pero creo que muchos de aquí o todos venimos de un pasado donde intentamos fugarnos de este mundo. Y hay gente que intentó hasta quitarse la vida. Eso es lo que está sucediendo. O sea, el Señor Jesús les está hablando y las personas entienden lo que le está diciendo. ¿Puedo pedirle a Dios que me libre de esas opresiones demoníacas? ¿Puedo pedirle a Dios que me ayude y me guarde de este mundo violento? ¿Puedo pedirle a Dios que me dé la victoria en mi corazón contra todo lo malo que hay? Piensen en esto. Las personas en aquellas épocas usaban ropa muy ligera, por llamarla de alguna manera. El lino, el algodón, se cubrían con trapos, ¿se acuerdan? Se ponían así como trapitos, ¿no? Así, y cuando mucho tenían su túnica. Las mujeres se trataban de cubrir con el velo, pero es un ambiente caluroso y era fácil que a lo mejor a una mujer con la luz se le transparentara la ropa. Y entonces era fácil que las personas fueran codiciosas y que hubiera inmoralidad. Y por eso es que había tanto pecado. Las personas decían, mira, ¿te ha ido mal? ¿Te ha ido mal? ¿No has probado a este Dios? ¿No has probado a hacerte una limpia? ¿No has probado a llevarte este amuleto? Había todo eso. Había muchísimos libros de magia, de conjuros, dentro de la religión judía, la cábala. ¿Se dan cuenta del ambiente en el que se vivía? Pero Jesús les está hablando del reino de Dios. Y Jesús les está diciendo, hay algo que pueden hacer, hay la opción, hay la bendición, hay la posibilidad de vencer. Este reino es un reino de victoria. Pero nos da un arma. Ya hablamos de la palabra de Dios y ahorita al final voy a mencionar algo. Pero está hablando Jesús de la herramienta más poderosa que tenemos humanamente hablando. ¿Cuál es? La oración. ¿Cuál? La oración. Entonces imagínate lo peligroso para ellos si salían de su casa y no oraban. Yo no sé en dónde vivan. Espero que vivan en un lugar tranquilo. Pero donde vivimos nosotros, a calle y media, están cobrando, ¿no? Tú sacas tu puestecito de chicharrones, de lo que sea, y llegan y te dicen, tanto. Y pasan y ves cómo pasan las motos, y ves lo que está, y ya se oyeron allá los balazos, y tú dices, ¿está tranquilo? Hace algunos años eso no se oía. Hoy ya es como común. Todas las noticias están, mataron a 5, mataron a 8, se agarraron a balazos, salen en la disco, se agarran, todo está muy parecido, semejante a lo que pasaba. Entonces, ¿cómo aprendimos a vivir, a reaccionar? Pues personas deprimidas, personas tristes o personas violentas, ¿no? No, es que si me dejo me van a agarrar. No, es que ¿sabes qué? De todas maneras, mira, pues me llevo a uno, me van a dar, pero me llevo a uno entre los pies. ¿Cómo aprendimos a defendernos o a sobrevivir en este mundo? Esas personas, ya lo dije, algunos corrían, las mujeres desesperadas, no me vayan a agarrar, ¿no? Y otros traían su daga por si podían echarse a un romano, si le salió un ladrón, darle con la daga, o de todas maneras me van a hacer daño, pues igual y me llevo a otro. Esa era la condición. ¿Cómo hemos aprendido nosotros a vivir? Defendiéndonos a nuestra manera.
intentando salir adelante a nuestra manera, a lo que podemos entender. Pero la misma enseñanza para nosotros es esta. Puedes decirle a Dios: cuídame, protégeme, ayúdame, ya no quiero pecar. La santidad no se trata de decir: ya me porto bien y ya no hago esto malo. Eso es moralismo. Sí se trata uno deberíamos de intentar portarnos bien, pero no hemos podido. La Biblia no te dice: pórtate bien, échale ganas. La Biblia te dice: sé santo. ¿Y cómo voy a ser santo? Viva en santidad. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Qué dice la Biblia? Cuando tú miras y alcanzas a entender quién es Jesús, y cuando quedas cautivado y admirado y maravillado de quién es Jesús, cómo vivía Jesús, entonces, como resultado, como le pasaba a Moisés, vas a reflejar la vida de Cristo. La victoria sobre el pecado, el rechazo sobre el pecado, el odio sobre el pecado. Y esa es la enseñanza. Jesús está enseñando cómo poder vencer en esta vida peligrosa a las tentaciones, vencer a los enemigos, no matando a alguien, no agarrando a golpes a alguien, no a ver cómo nos va, sino por medio de orar, por medio de nuestra relación con Dios. 2 puntos. Dios nos va a ayudar en la tentación y Dios nos va a salvar o nos va a librar del mal. Jesús dice en esa oración: y no nos metas, algunas traducciones dicen: no nos dejes caer en la tentación. Esa palabra "no nos metas" significa caer, significa llegar o ser introducido. La palabra tentación, la palabra peirasmos, es la que se usa en Mateo capítulo 4 cuando se habla de la tentación de Jesús. El Espíritu Santo llevó a Jesús, lo guió al Señor Jesús al desierto para ser peirasmos, para ser tentado. Aquí dice: y no nos metas en la peirasmos, o no nos metas en tentación. Entonces, esa tentación, sí, son exposiciones al mal, que pueden ser como tentaciones a pecar o transgredir la santidad de Dios, o ser atacados por peligros o por el diablo. La traducción lenguaje actual dice así: y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti, y líbranos del poder del diablo. Se oye como muy práctica, como muy entendible, a lo mejor comparada con la 60. Hablando de la tentación, Jesús en Mateo capítulo 26, ¿se acuerdan el pasaje? Ya pasó la última cena, dice la Biblia, cantan el Salmo y salen hacia el Monte de los Olivos. Y ahí en Getsemaní le dice a 3 de sus discípulos: acompáñenme. Y se lleva más adelante a esos 3 discípulos para que oren. Y Jesús les dijo que debían de orar, velar y orar para no entrar en la tentación. Entonces, la tentación tiene que ver cuando, o puede suceder cuando uno no está alerta, cuando uno no está en oración. En ese momento uno puede ser tentado. ¿Por qué? ¿Por qué fueron tentados los discípulos como ejemplo? Por la negligencia. Y fueron desobedientes a Jesús. Jesús les dijo: quédense aquí y velen y oren. ¿Qué hicieron ellos? Se quedaron dormidos. Y cuando vino el problema, Pedro saca su cuchillito y le corta la oreja a Malco. Y dices tú: ¿pero por qué? Porque no estaba capacitado, no estaba lleno del Espíritu Santo, no estaba fortalecido, no estaba conectado con el Padre, no estaba viendo las cosas desde la perspectiva que Jesús ya les había explicado. Y también recordemos algo, dice la Biblia, 1 Corintios 10:13, que Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podamos resistir. Entonces, en medio de la prueba, Dios tiene la capacidad de darnos la victoria
victoria, dice Dios en su palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De acuerdo a esto, estar en oración. Segundo punto, Dios nos salva del mal. Dice, líbranos del mal. Significa rescatar, preservar, ser librado de la tentación, de la persecución de un mal, de un enemigo o de un peligro inminente. Ser librado del malvado, del maligno. Hablando de personas malas, hablando del diablo. La palabra mal es la palabra poneros o poneros, que significa algo dañino, algo malo, algo alguien perverso, de un criminal, pero apunta también al diablo. Veamos algunos ejemplos de los que podemos ser librados al orar a nuestro Padre diariamente, pidiéndole victoria y pidiéndole protección. Romanos 7:24. ¿Se acuerdan? El capítulo 7 de Romanos habla sobre la batalla contra la carne. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente, Romanos 7:24. Soy un pobre desgraciado, dice. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Está haciendo preguntas retóricas. Y el verso 25 da la respuesta. Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Entonces, cuando oramos, podemos vencer esta naturaleza caída. En el momento en que viene el ofrecimiento, a veces uno dice, ya estoy satisfecho, pero ve algo uno rico, o ve un postre y dice uno, Santo Padre, perdóname Dios, pero es que está bien rico, ¿no? Y a veces comes de gula, y tú dices, una vez, ¿quién no se ha excedido en la comida? Sí, pero si te excedes, estás dañando el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Y eso es un ejemplo tal vez sencillo. Podríamos hablar de todo tipo de antojos. Dice Gálatas capítulo 5, más las obras de la carne. ¿Se acuerdan ustedes? Y lo voy a leer. Gálatas capítulo 5, verso 21 en adelante. Para que no se nos vaya a pasar algo. Dice así: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Cuáles son las obras de la carne? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y le está hablando a la iglesia, no le está hablando a gente que no conoce a Cristo. Le está hablando a la iglesia y le dice, mira, todas estas cosas, si tú cedes, están en tu corazón esos deseos. Si tú cedes, dice Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿De qué otra cosa podemos ser librados? De las tinieblas. Colosenses capítulo 1, verso 10. Colosenses 1:10. Dice así: entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Pero estoy leyendo el 1 y es el 13. Capítulo 1, verso 13. Dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿De quién necesitamos ser librados constantemente? De esas opresiones del reino de las tinieblas, de esas opresiones malignas. ¿De quién somos librados? 1 Tesalonicenses 1:10, de la ira venidera que ha de caer sobre este mundo de pecado rebelde contra Dios. ¿De quién más necesitamos ser librados? 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 2. Dice así:
Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. Decimos, ok, me dices que oro a Dios y Él me va a librar, pero es que mis vecinos, pero es que estas personas, pero es que alrededor, todos estos peligros. La Biblia nos enseña que debemos de orar a Dios y debemos de confiar en Dios. También sabemos, dice Romanos 13, que Dios ha puesto autoridades. Lo correcto no es pelear con la gente, lo correcto no es defender, lo correcto es ir con la autoridad y exponer nuestra causa. Así como ya oramos a Dios, debemos de presentar delante de las autoridades las cosas que no están correctamente. En el trabajo, cuando hay abusos, en la sociedad, ante la policía, y nosotros debemos de confiar en Dios. Si Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios nos ha librado de muchas situaciones, Dios nos ha protegido de muchos peligros. Siempre debemos de pensar que estamos en el lugar donde debemos estar porque estamos teniendo una relación correcta con Dios. Si yo no considero a Dios, si yo no oro, si yo no busco a Dios y salgo de mi casa sin haber pasado tiempo con Dios, lo más seguro es que voy a caminar lejos del propósito y del plan de Dios. Y cuando enfrente consecuencias y cuando vengan momentos difíciles y malos, no le tengo que echar la culpa a Dios. Tengo que responder y tengo que darme cuenta que son las consecuencias de mi pecado. ¿Qué tengo que hacer? Pedirle perdón a Dios. Señor, no te consideré. Señor, estoy actuando fuera de tu voluntad. Mira, Dios, estoy haciendo esto sin haberte pedido permiso, sin haberte orado y dicho cuál es tu voluntad. Si tú te vuelves a Dios en ese momento, lo que Dios va a hacer es tomar control de la situación y ayudarte a salir del problema. Porque constantemente estamos haciendo ¿qué? Lo que se nos antoja a nosotros. Oye Dios, mira, se me ocurrió esto, yo creo que no es malo, te pido que lo bendigas y hago las cosas. Pero no quiere decir que sea su voluntad. Yo tengo que pedirle que se haga su voluntad, lo vimos al principio de la oración. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? ¿Qué es lo que Jesús enseñó? Debemos orar diariamente pidiendo ayuda para la tentación y protección del mal. ¿Cada cuándo? Diario. ¿Cada cuándo necesito mi pan? Diario. ¿Cada cuándo necesito sabiduría? Diario. Ya lo vimos. Nada más estoy así como recapitulando lo que vimos a lo largo del Padre Nuestro. Orar a nuestro Padre diariamente. Pero eso también me va a librar ¿de qué? Del miedo, del temor. Porque voy a salir a la calle no diciendo, híjole Dios, que no me vaya a tocar un robo en la combi, Señor, por favor. Bueno, más bien eso tendría que haberlo dicho antes, ¿no? Pero no ir pensando, y si alguien me va siguiendo, y si la combi, y paranoicos, llenos de estrés. Cuando yo oro a Dios, ¿qué sigue? Confiar en Dios. La oración produce en mí la capacidad de creer en Dios. Entonces, orar y pedirle ayuda y pedirle protección al Padre me va a llevar a vivir sin miedo. Si tienes problemas con el miedo, ¿cómo lo vences? Orando. Ponte a orar. Es que me siento solo. No estás solo. Dice el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? No puedo escapar de la presencia de Dios. Yo me alejo de Dios. O como si me escondiera de Dios. Pero siempre estoy en la presencia de Dios. Entonces cuando yo oro, lo único que estoy haciendo es conectarme con Dios. No debo de temer, no estoy solo,
¿Por qué? Porque no puedo huir de su presencia, porque Jesús dijo que Él estaría conmigo todos los días del mundo, todos los días hasta el fin del mundo. Y el Espíritu Santo habita ¿en dónde? En nosotros, en nuestro corazón. No estamos solos. Si yo creo que estoy solo, significaría que Dios también está solo. ¿Dios alguna vez estuvo solo? No, porque Él en sí mismo, en la Trinidad, Dios es pleno. Y si la Trinidad está en nosotros y vivimos en la presencia de la Trinidad, no estamos solos. Tenemos a Dios con nosotros, eso lo prometió Dios. ¿Cuál es el peligro entonces? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es a lo que nosotros debemos de vivir alertas? A nuestra falta de oración. Señor, te pedimos que nos bendigas, Dios, en el nombre de Jesús, que no me vaya a pasar nada malo. Lleva mucha prisa, Padre, ayúdame, Dios. ¿De verdad crees que te conectaste con Dios? ¿De verdad crees que eso fue oración? Dijo, de veras tendrías que ser bien espiritual para que, como Nehemías, ¿no? Así, Señor, acuérdate de mí para bien. Pero Nehemías, ¿quién era? Era un hombre de oración, era un hombre que siempre está orando a Dios, era un hombre que usaba la palabra de Dios, era un hombre que conocía a Dios. A veces tenemos que hacer esas oraciones, pero lo correcto, Jesús, ¿qué dijo? Cuando regrese ve a Pedro y ve a Juan y a Jacobo dormidos. ¿Qué les dijo? Y descansen, no se apuren. No, mira, ¿para qué? Ya, tranquilo, ya. ¿Qué les dijo? Ni una hora pudiste orar. 3 años y medio me viste orando noches enteras. 3 años y medio me viste orando al Padre, te enseñé a orar y 1 hora no pudiste orar. Y la verdad es que esas palabras son para nosotros. ¿Cuántas veces has orado 1 hora? Si lo has hecho, Dios te bendiga. Tú sabes lo que pasa en ese momento. ¿Cuántas veces has pasado una noche en vela? Les digo una cosa, la mayor parte de las veces que lo hemos hecho ha sido porque tenemos un problemón. Estamos en hospitales, tenemos personas en la cárcel, tenemos hermanos que se están muriendo y Dios nos mueve a hacer la oración. Pero solamente, tristemente, solo en esos momentos lo hemos hecho. Entonces nuestra falta de oración, o orar sin fe. Dios protégeme, Dios líbrame del mal, Dios líbrame de esta persona. Tú sabes cómo son bien malos, pero sales y los ves y no, sales con las manos ya están cerradas. ¿Oras? ¿Estás actuando en fe? No. ¿Oraste? Señor, cuídame, Dios, cuídame. Es una batalla la oración. Es una guerra aquí adentro. Porque el miedo te está gritando, ¿no? Y el diablo, a ver si es cierto, a ver, ¿crees que Dios te va a librar y Dios te va a cuidar? ¿Se acuerdan cómo a lo largo de la Biblia Dios nos enseña cómo el diablo oprimía a su pueblo? ¿Se acuerdan cuando está asediado y va y le dice a Sennacherib, ¿y ustedes creen que Dios los va a librar? Ve nada más, ve el ejército que traigo, ¿sí o no? ¿Y cómo estaban todos? Todos tristes, ¿no? Que le van y le dicen a Josafat, es que vienen los moabitas, los amonitas, vienen los edomitas y se me fue el otro pueblo. No los podemos contar. ¿Qué hace Josafat? Se va a orar. ¿Qué hace el levita? Inspirado por Dios. Le dice, oh rey, dile al pueblo, no hay para qué peleen en esta ocasión. Dios los va a librar. Y Josafat entonces, ¿qué empieza a hacer? Levanta a los levitas y dice la Biblia, comienzan a adorar a Dios. Y dice, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y con ese canto, con esa frase, dice la Biblia, Dios confunde a sus enemigos y se despedazaron entre ellos. El pueblo no tuvo que pelear, porque su batalla la ganó. ¿Cómo? Adorando a Dios. La oración es petición, es ruego, es súplica, pero la oración también es alabanza. A veces hay música, puedes poner música de fondo ahí en tu teléfono, pero a veces es en silencio. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo, dice la Biblia.
Entonces, ¿en dónde está nuestra victoria? Como que no. En la oración, pero la oración con fe. La oración con fe. Fíjense en algo. El reino de Dios, Jesús dijo, ha llegado. El reino de Dios ha llegado. ¡Ey! Ya acabé. Denme 2 minutos más. El reino de Dios ha llegado, dijo Jesús. Y si el reino de Dios ha llegado y es real, y Jesús ya venció a la muerte, al pecado y al diablo, Jesús vive, ha resucitado, y el Cristo resucitado habita en nosotros, entonces podemos experimentar lo que Jesús prometió. Pídele ayuda al Padre y vas a vencer al pecado. Pídele protección al Padre y vas a ser librado del mal. Ahora, alguien diría, oye, pero a Pablo lo mataron. ¿Pero lo mataron por qué? ¿Por qué lo mataron? Porque predicó el Evangelio. No lo mataron porque lo agarraron. A Pablo, ¿dije Pedro o Pablo? A Pablo, ¿eh? Sí, estoy hablando de Pablo. Perdón, es que de repente se cruzaron los cables. A Pablo lo mataron por predicar el Evangelio. Pero a Pablo lo mordió una serpiente y se le quedó trabada y no se murió. A ver. ¿Qué dice? 3 veces he naufragado y no se murió. A Juan lo echaron en un caldero de aceite hirviendo. ¿Y qué creen? Salió nomás, yo creo que aceitado, ¿no? No se murió. Miren, si vivimos nuestra vida así, tu vida, mi vida, se trata de Jesús. ¿Conoce a Jesús? ¿Ama a Jesús? Y habla de Jesús. ¿Hay que trabajar? Sí, de lo que trabajemos. Hay que manejar, a lo que Dios te encomendó, hazlo. Es parte de conocer a Dios, es parte de tu relación con Dios. No hay diferencia. Pero no salgas a la calle pensando con quién boxear. No salgas a la calle pensando quién te puede hacer daño. Sal a la calle, Jesús dijo, a pescar hombres. De eso se trata. Oye, pero está bien mal. Está bien dura las cosas. Pero pertenecemos a un reino que ya venció. Y si acaso Dios nos concediera pasar por una de esas cosas, que sea, dijo Pedro, si han de padecer, no padezcan como malhechores. No padezcan como que están haciendo cosas malas, porque están peleando, porque están en su carnota. No, padezcan por Cristo. Y nadie de los que murió en la Biblia por Cristo se quejó. Pablo dijo, he terminado la carrera. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. Por eso me está reservada la corona de justicia. Y no solamente a mí, sino a todos los que esperan su venida. Entonces, tenemos la esperanza de victoria y de protección. La seguridad, porque Cristo lo dijo. Dios es un Padre que protege a sus hijos gracias a Jesús. El reino de Cristo, o en el reino de Cristo hay protección, hay libertad, hay salvación, hay victoria sobre la tentación. Porque Jesús es un rey que vino y ya conquistó. Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y no hubo ningún espíritu, ningún diablo, ningún que dijera, hey, no. Dice Colosenses que había pasado ya. Habían sido exhibidos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De manera que solamente depende de nosotros. ¿Conoces a Cristo? Solamente tienes que hacer eso. Vivir en oración. No conoces a Cristo y quieres pertenecer a este reino, Jesús dijo, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. Cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cree que Jesús vino a vencer el pecado y vino a pagar por tus pecados. Y cree que Jesús resucitó de entre los muertos después de haber muerto en la cruz.
se levantó al tercer día, fue ascendido al Padre y el día de hoy está en el lugar de mayor honor, reinando, a punto de consumar su reino. Y nosotros solamente somos sus siervos y nosotros solamente somos sus voceros. De eso se trata nuestra vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ¿quién no ha experimentado tentaciones? Todos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ¿quién no ha pecado contra ti? Te hemos fallado. A veces decimos, es que esta tentación es fuerte, Padre. Dice tu palabra, no hay una tentación que no sea humana. Y tú eres fiel para dar junto con la tentación la salida. Hemos sido frágiles porque no hemos orado de acuerdo a tu palabra. Y si hemos orado, no lo hemos hecho con fe. En el nombre de Jesús, Dios, Padre, te pedimos perdón por todas las veces que te hemos fallado. Te pedimos perdón por todas las veces que al no orar no hemos pedido protección ni ayuda para vencer la tentación. Y cuando caminamos por la calle al haber salido orgullosos creyendo que podemos vencer al mundo y hemos comprobado que nos han hecho pedazos y nos han revolcado, a veces hasta te hemos dicho, ¿y ahora por qué, Dios? Porque tú enseñas que la oración es un acto de humildad, donde reconozco que no soy capaz, reconozco que no puedo, reconozco que necesito del Dios omnipotente que eres tú, el único, el inigualable. Oh Dios, perdónanos. Pídele perdón si ahorita el Espíritu Santo te recuerda algo. Pídele perdón por no orar. Tal vez dices, yo sí oro. Tal vez necesitas orar más. No es malo orar, es bueno. Y yo te diría, ¿hay límites para orar? ¿Hay un tiempo límite? Pues no. Si oras un minuto y te conectas con Dios va a ser bueno. Pero si te conectas con Dios una noche, y si pudieras llegar a perder hasta por el cansancio la conciencia de tu oración, puedes saber que al final, cuando abras los ojos, sabrás que Dios siguió estando allí. Hace algunos años, bastantes años, estábamos en un hospital y no nos daban ni siquiera diagnóstico, no nos daban ni siquiera una respuesta, ni siquiera buenas noticias. Nos decían, lo que pasa es que lo más seguro es que si le pasó esto y si le dio este virus, pues no hay vacunas. Y si su cuerpo no resiste, todo depende de su cuerpo. Y ver a alguien que amas, ver a tu hijo que amas ahí en un hospital con suero, pequeño, sin poderle ayudar, y los doctores ahí lo tienen abandonado. Al principio uno reprende, y al principio uno le predica a la gente, y al principio uno ora, y al principio uno dice, Dios nos va a sacar adelante. Pero cuando pasan las horas y ves que las circunstancias te están ganando, en ese momento también tu cuerpo, tu fe puede debilitarse un poco. Pero la Biblia es real. Y en la Biblia encontramos que Dios lo que dice lo cumple. Después de más de un día, me acordé de ese pasaje. Cuando el pueblo parecía que estaba perdido.
el pueblo iba a ser aniquilado, el pueblo de Dios. Dios dio una palabra y Dios dijo: voy a pelear por ti. Como les dije, Josafat le dijo a todo el pueblo: solamente vamos a adorar a Dios. Y todo el pueblo comenzó a decir: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Toda esa noche comencé a decir esa frase. Hasta que me quedé dormido. Y la verdad es que entre lágrimas y suspiros yo decía: Dios, si tú no haces algo, pues se va a morir mi hijo. Me quedé dormido y solo le decía: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y no dije más. Dios contestó. Dios nos sacó adelante. Y el día de hoy puedo decirte: es verdad lo que Dios dice. Cuando tú oras, cuando le pides protección, cuando le pides ayuda, cuando adoras a Dios, Dios siempre responde. No sé si hoy haya algo por lo que tú tienes que pedir ayuda para vencer algún pecado o protección. Te invito, si hay algo que estás atravesando, a que ahí en tu lugar puedas ponerlo delante de Dios. El pecado no solamente es hacer cosas malas. El pecado es alejarnos de Dios. Si te has alejado de Dios, si te has batallas con esto, vas de un lado al otro. Si hay temores, si hay enemigos, si hay peligros, preséntalos delante del Padre. Pídele ayuda. Dile cómo te sientes. Dile lo que hay en tu corazón. Opresiones malignas, personas violentas, temores imaginarios, lo que sea, amarguras, falta de perdón, rencores, inmoralidades, orgullos. Hoy de gloria es el Salvador, lavó mis pies, me rindo ante Él. Ahora te invito a que te pongas de pie y adoremos a Dios.
Ahora ahí en voz baja, ahí en tu lugar, di en el nombre de Jesús y renuncia a aquel pecado que Dios te está recordando, aquel pecado que te ha vencido. No es por tus fuerzas, es en el nombre de Jesús. Di renuncio en el nombre de Jesús a todos los temores, a todos los enojos, a la amargura. Renuncio en el nombre de Jesús a vivir independiente, a creer que puedo solo, a darle prioridad a mis pensamientos que a la palabra de Dios. Ahora en el nombre de Jesús, recibe esta verdad. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque no estamos solos ni desamparados. Porque el único y el verdadero Dios nos cuida y nos protege. Porque podemos decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta del cielo es: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Del Dios Todopoderoso. Él es el que nos cuida. Él no se duerme, no se cansa. Él no nos da la espalda. En el nombre de Jesús, el Señor es nuestro escudo y nuestro protector. No temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. Porque el Señor ha dicho: por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré yo en medio de la angustia. Yo te libraré, te guardaré. Te saciaré de larga vida por cuanto has conocido mi nombre. En el nombre de Jesús estamos guardados y protegidos. Y en el nombre de Jesús está nuestra victoria sobre el pecado. En el nombre de Jesús, quien resucitó de entre los muertos, está nuestra victoria sobre el mal, sobre el enemigo. Sal de este lugar y lleva esta seguridad y dile a la gente que vive en temor: Cristo venció el temor. Ven a Cristo. Háblale de Cristo a la gente y diles: el que venció al pecado quiere habitar en ti, quiere que seas parte de su reino. Ven a Cristo. Levanta tus manos y acabemos este momento adorando a Dios. Nada fue en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder, venció con su poder.
Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y que Dios prospere su palabra en sus corazones. Vamos a tomar nuestro asiento. Vamos a orar por la ofrenda. Bueno, sí. ¿Qué tal, hermanos? Pues vamos a nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Y miren, el versículo central del día de hoy fue Mateo 6:13. Se los quiero recordar en ¿cómo se llama? NTV. Dice: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Y quiero leerles un versículo que puede ser paralelo a esta enseñanza, que es Santiago 1:2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Bueno, podemos entender que siempre van a haber pruebas y que estos versículos están dirigidos a los hijos de Dios. Entonces, dentro de los diezmos y ofrendas, una prueba moral puede ser el no confiar en Dios, el empezar a ver nuestras circunstancias, nuestras necesidades, que pueden ser apremiantes y que tal vez es algo parecido como al contexto que nos narraba el pastor en el tiempo de Jesús, en Palestina, cuando hay muchas necesidades y Dios nos da promesas. Miren, les quiero leer, 1 Corintios 10:13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bueno, Dios nos ha delegado la responsabilidad de participar con nuestros diezmos y ofrendas. Y podemos pues pensar: oye, está complicada mi situación, pero ¿qué nos dice 1 Corintios, el que acabamos de leer? Dice que Dios es fiel. Él sabrá cómo le hace. Dice: nos va a dar juntamente con la tentación la salida. No tendríamos que decirle a Dios: ay, no, pues ahora sí ya no pudiste. Solo que lo que nos toca hacer es confiar y en consecuencia obedecer. Vivimos en un mundo donde hay pruebas, donde hay carencias, y ese es el diseño que Dios estableció para sus hijos. No, dice aquí: no te sorprendas. No es algo así como que, ay, pues se le fue de las manos a Dios, o hice algo muy malo y... No, es parte de un ejercicio. Y les quiero leer 2 de Pedro 2:9, dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, ¿qué dice la primera frase? Sabe Dios librar de tentación a los piadosos. Él tiene la capacidad para proveernos, Él tiene la capacidad para cuidarnos y de antemano nos proveyó para ser fieles en nuestros diezmos y ofrendas. Él sabe cómo lo va a hacer. Y quiero terminar esta reflexión con Santiago 1, versículos 2 y 3. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, las tentaciones, las pruebas, esta palabra periasmos, son retos, son circunstancias difíciles, pueden ser riesgosas, peligrosas, exponernos así a alguna vergüenza, a lo que sea, ¿no? Son cosas difíciles, son retos. Pero ¿qué nos dice Dios? Es parte del ejercicio y estemos contentos. Es algo que sirve, es parte de nuestro entrenamiento, va a tener un resultado bueno, va a ser algo fructífero, vamos a poder conocer a Dios, vamos a experimentar situaciones sobrenaturales, vamos a poder entender que Dios es real, que todo lo que dice en su palabra se cumple, que una vez más Dios nos va a proveer, que dice la Biblia es algo... Es parte del amor que Él nos dio y que nosotros tenemos que profesar con Él, es parte de formar... de participar en su reino, de esas situaciones, es algo que les pasa a todos los santos. Entonces es un momento para ejercitar esa obediencia, para estar contentos, para hacerlo con buen ánimo y para esperar que Dios prospere nuestros corazones y también nos bendiga en el ámbito externo. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Y Padre Santo, te damos muchas gracias porque nos has regalado estos momentos de prueba, de dificultades, porque tú permites que también nuestra fe, nuestras convicciones sean probadas, sean examinadas y nos ejercitas en ello. Y también te damos muchas gracias, Padre, porque nos provees para los diezmos y ofrendas y en este momento nos das la oportunidad de ser fieles a esa responsabilidad.
Gracias también, Padre, porque formaste un reino y nos incluyes en este reino, y dices tú que tienes la bendita capacidad y el amor y el compromiso de proveernos y de ayudarnos en medio de las situaciones difíciles. Gracias porque nos has dado la oportunidad y los recursos también para aportar, para que tu reino crezca, y te pedimos también, Padre, tu ayuda, tu bendición, tu misericordia, para que en medio de las pruebas, en particular las pruebas materiales, en medio de ellas tú te muestres una vez más como nuestro amoroso proveedor, como nuestro Padre, como el que nos da abundantemente, como el que sacia nuestras necesidades. Gracias, Padre, y bendice estas ofrendas, recíbelas con nuestra devoción, con nuestro buen ánimo. Te damos gracias porque también te agradas de ello. Te damos gracias porque eres bueno, y te pedimos que le des bendición, que le des tu prosperidad, que multipliques tu gracia en las personas que administran esos recursos, y que veamos y que podamos formar parte del extendimiento de tu reino, que lo podamos ver con nuestros ojos y que también podamos ser parte de ese extendimiento de tu reino. Gracias, Jesús, porque si pedimos algo conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y en tu nombre oramos, poderoso Salvador. Amén. Bueno, si a distancia se quieren participar de este ministerio con sus diezmos y ofrendas, ahí en nuestras redes sociales vienen los datos para que lo puedan hacer a través de transferencia o de depósito. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro servicio. Adelante.